que inicia de forma irregular, es un dolor que no tiene irradiación. Al examen clínico no se encuentra signos peritoneales y se encuentra afebril. Entonces, después de revisar la clase, vamos a responder a las preguntas según este caso clínico. O sea, según esta historia, ¿qué nos parecería que es la paciente? Y según el diagnóstico presuntivo que tengamos, ver los posibles diagnósticos, qué exámenes auxiliares pediríamos para confirmar nuestro diagnóstico, cuál es el posible tratamiento para lo que estamos pensando, y responderemos a la pregunta si el diagnóstico establecido es de manejo quirúrgico o es de manejo no quirúrgico. Entonces, cuando evaluemos una paciente que venga por dolor y pensemos en una causa ginecológica, valoraremos si el tratamiento es quirúrgico o no. Determinar eso, porque la demora en el acceso quirúrgico puede complicar o derivar complicaciones en la recuperación de la paciente. Y viceversa, si nosotros catalogamos a una paciente como un abdomen ginecológico quirúrgico, que al final resulta no serlo, estaremos realizando una intervención quirúrgica no necesaria, condicionando a una recuperación lenta y algunos efectos adversos más que podría presentar la paciente sometida a una cirugía sin necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, es importante valorar bien cómo es que se presenta nuestra paciente, cuál es la clínica, los síntomas asociados, todo ello lo veremos en la anamnesis y examen físico cuando realizamos la historia clínica, ¿no? Entonces, como decíamos, el abdomen agudo ginecológico definimos como dolor abdominopélvico a la entidad en la cual vamos a presentar como síntoma principal dolor, ¿no? El dolor, cuál el abordaje muchas veces puede ser multidisciplinario y va a requerir de una adecuada preparación, un adecuado abordaje y la perspicacia del que está manejando a la paciente, porque muchas veces puede necesitar de una acción rápida en el diagnóstico y en el manejo. Si nosotros vemos en esta gráfica que se encuentra al lado izquierdo de su pantalla, vamos a ver que dentro de la región abdominopélvica vamos a tener la parte inicial del colon ascendente y la región apendicular. También podemos tener la porción más transversa y descendente del colon descendente, el recto, ¿cierto? En la parte media encontramos el útero, anexos como son trompas uterinas, ovarios, ¿ok? Y por delante de esto vamos a ver vejiga y uréteres. Entonces estamos viendo que en la región abdominopélvica tenemos una gran distribución de otros órganos no genitales propiamente y que pueden estar involucrados en la etiología del dolor pélvico en una mujer, ¿ok? Entonces, el dolor es el síntoma más importante. ¿Dónde es la región para catalogarlo como un abdomen agudo ginecológico? ¿Cuál es la región que vamos a tomar en cuenta? La región del hipogastrio y las fosas ilíacas, derecha e izquierda. Predominantemente el dolor se presenta en esta región, pero puede irradiarse o abarcar la región umbilical o mesogastrio y en algunos casos puede involucrar los flancos, derecho e izquierdos, ¿no? El abdomen agudo ginecológico es un síndrome clínico que puede ser configurado por más de un signo o un síntoma, cuyo síntoma principal y localizado es el dolor en la región abdominopélvica. El dolor como tal, entre 5 a un 20% del total de los casos es un abdomen agudo ginecológico de necesidad quirúrgica. Entonces, esta diapositiva nos sirve para ver más o menos dónde es que tenemos que ver o valorar el dolor para nosotros hablar de que es un abdomen agudo ginecológico. Cuando nosotros realizamos la historia clínica debemos tener en cuenta varios factores. ¿Cómo es que comienza? ¿Okay? Si es un inicio brusco o es un inicio de forma mucho más progresiva,
cómo es que ha ido evolucionando, si su evolución es progresiva, si es de forma episódica, ¿okay? La localización es importante, veremos y evaluaremos si existe algún patrón de irradiación del dolor, que es importante, veremos antecedentes ginecológicos como la regularidad de los periodos menstruales, veremos si existe algún retraso en la fecha de última regla para ver la posibilidad o descartar embarazo, que puede ser una complicación importante de por qué las pacientes vienen con dolor. Veremos si hay la presencia de otros síntomas asociados como sangrado vaginal, flujo vaginal, que presentamos, y también valoraremos tiene algún antecedente médico quirúrgico. Es importantísimo también valorar la intensidad de dolor, ¿ok? Y explicar a la paciente durante la evaluación clínica que se tranquilice y nos especifique y nos dé luces de dónde es el dolor. Muchas veces el umbral del dolor de las pacientes puede ser un umbral muy bajo y cuando vienen por el servicio de emergencia simplemente les duele todo el abdomen y no nos suelen determinar específicamente dónde es que les duele. ¿Okay? Entonces es importante explicar a la paciente que dependiendo de la evaluación clínica, nosotros encontraremos un posible diagnóstico, pedirle que se tranquilice y nos ayude a localizar exactamente dónde está el dolor. Porque muchas veces, si tenemos una paciente de estas características, puede confundirnos al diagnóstico, nosotros pensar que es otra cosa y terminar en una cirugía que podría ser innecesaria o dar de alta a una paciente que sí necesita cirugía. Entonces es importante ver. ¿Algún secreto para esto? Cuando ustedes vean la parte clínica, hablen con la paciente. Generen una distracción en la paciente preguntándole, no sé, pues antecedentes, otro tipo de datos mientras ustedes van examinando para verdaderamente identificar la zona de dolor y gradarla, ¿no? Nosotros podemos gradar el dolor de 0 a 10, que es un marcador del 1 al 10, cuánto le duele a la paciente y ver cuál es la intensidad, o también puede ser que grademos el dolor por cruces, ¿no? Siendo una cruz un dolor muy leve, 2 cruces un dolor moderado y 3 cruces un dolor muy intenso. Entonces es importante ver bien eso durante el examen físico, ¿no? Para llegar al diagnóstico en abdomen agudo ginecológico es fundamental hacer una anamnesis correcta, ¿no? Porque es la única forma que nosotros lleguemos a un posible diagnóstico presuntivo que nos oriente a la verdadera naturaleza del cuadro de dolor. Entonces, los datos clínicos son importantes. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cómo empezó? ¿Qué síntomas están asociados? Si es la primera vez que presenta este dolor o no. Hacer mucho hincapié en la fecha de última regla, ver si en los ciclos anteriores ha tenido dolor, si este dolor siempre se presenta de la misma forma y que en este mes ha aumentado de intensidad. Entonces, es importante investigar los datos clínicos, determinar si existe una relación del dolor con la catamenia o determinar si hay una asociación del dolor tal vez con la etapa periovulatoria o premenstrual. ¿Ok? Descartar si hay algún grado de atraso menstrual por sospecha de embarazo, porque las complicaciones de la gestación tipo amenaza de aborto, abortos, embarazos ectópicos, presentarse con dolor antes de otros síntomas como sangrado. Ver si hay asociación de fiebre o no. ¿Ok? La historia de coito previo a la aparición del dolor, la historia de procedimientos quirúrgicos o terapéuticos que hayan sido recientemente a la presentación de este cuadro de dolor, ¿no? Si tiene historia o diagnóstico de alguna tumoración axial que se encuentra en control, la historia de infertilidad o pacientes con, por ejemplo, procedimientos de estimulación ovárica, en procedimientos de reproducción asistida. Entonces, ver todos los antecedentes que puedan ser posibles rescatables y darnos cuenta si hay alguna manifestación del compromiso en órganos adyacentes tipo vejiga o recto. Entonces,
Durante la anamnesis es importante recabar todos los datos que tengamos. En el examen físico es importante ver la fascia de la paciente, si tiene una fascia dolorosa o no dolorosa, porque muchas veces la paciente puede venir por dolor. Es una paciente que entra a la consulta sumamente tranquila, ¿no? Que se puede poner en decúbito, en posición ginecológica, supino, de forma normal, y cuando nosotros la examinamos no hace fascia dolorosa, pero cuando le preguntamos ¿le duele? Recién ahí expresa dolor, entonces probablemente no sea el dolor tan intenso o ni siquiera presente dolor. Entonces es importante la observación de la fase de dolor nosotros cuando examinemos a la paciente, ver también cómo se encuentra la fase, si está pálida o no, porque si encontramos una palidez está asociado a que sí es producto del dolor, o puede significar que hay un tipo de depleción de volumen intravascular que puede ser por sangrado, ya sea externo o sangrado que se está coleccionando dentro de la cavidad pélvica. Entonces es importante ver eso, ¿no? Investigar las funciones vitales, cómo se encuentra la presión arterial y el pulso. Recordemos un dato para ustedes importante, que cuando hay pérdida de volumen sanguíneo, lo primero que se va a alterar es la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos taquicardia que antecede a la hipotensión arterial. Entonces, ver la frecuencia cardíaca es importante en este tipo de pacientes. Valorar cómo se encuentra el abdomen, ¿no? Si es un abdomen que tal vez se encuentre distendido, si no hay distensión, si está globuloso, tenso, o tiene algún cambio de coloración en la piel, ver cómo está la sensibilidad a la palpación, si hay dolor a la palpación superficial, profunda, cuán exquisito es este dolor, y valorar si hay signos de peritonismo, ¿no? Signo de rebote o el signo de Bloomberg. Es importante ver para ver si hay dolor al rebote, que nos está hablando de algún grado de peritonismo, y por lo tanto la paciente podría ser tributaria de cirugía para solucionar el problema que la trae, ¿no? En cuanto al examen ginecológico, valoraremos la exploración de la vagina y el cuello. Normalmente, cuando se toma un ginecológico, esta exploración suele ser normal, es decir, no encontramos algún hallazgo mayor, a menos que sea sangrado o la presencia de flujo vaginal, ¿ok? Si encontramos la secreción turbia, ambiente, podría estarnos hablando o refiriéndonos a un cuadro inflamatorio pélvico, ¿ok? La exploración del útero, es importante ver si hay dolor a la palpación bimanual o identificar la zona donde se produce el dolor y verificar si conseguimos mediante la palpación la sospecha de alguna masa anexial y que ésta sea dolorosa, ¿no? El tacto rectal podría complementar el examen ginecológico si no tenemos una idea clara de lo que estamos buscando. Entonces, cuando hacemos la valoración del abdomen agudo ginecológico, del dolor agudo ginecológico, tenemos que permitirnos esta duda, si el abdomen es quirúrgico o no. Siempre es importante determinar si nuestra paciente va a requerir cirugía o no, porque es importante el tiempo en este caso, ¿no? ¿Qué signos o qué indicios tendríamos para determinar si nuestra paciente va a ser tributaria de cirugía? Que exista una palpación sumamente dolorosa, con signo de rebote positivo, es decir, no se esté hablando de peritonismo, ¿ok? La disminución o ausencia de ruidos aéreos también puede complementar la sospecha de esto, o si nuestra paciente tiene pues un deterioro importante, no es una paciente que se encuentra confusa o obnubilada, o tenemos una paciente que se encuentra taquicárdica e hipotensa, ¿no? Y lo otro que hay que siempre preguntarnos es si puede ser a causa de alguna complicación del embarazo. Ponte que la paciente venga por dolor y sea un embarazo ectópico que sea roto, ¿no? Entonces, esta complicación del embarazo es importante en la disquisición del diagnóstico etiológico, y es una patología eminentemente quirúrgica ya cuando está complicada, es decir, tenemos un embarazo roto, ¿no? Y determinar también si nuestra paciente es tributaria de que sea hospitalizada o no, ya sea para valoración en observación quirúrgica o para tratamiento médico.
Entonces son puntos importantes que durante la valoración de la paciente tenemos que tomar decisiones. Algunos patrones que podemos ver es, por ejemplo, si existe el dolor que aparece de forma súbita con irradiación rápida, probablemente estaremos frente a un cuadro de alguna perforación de visera hueca o un cuadro isquémico. El dolor tipo cólico o tipo retorcijón casi siempre es el dolor que acompaña a la contracción de una visera hueca, como puede ser el intestino o el útero. Entonces el tipo de dolor también es importante. Y el dolor que se irradia toda la región abdominal, lo que nos sugiere que hay una irritación peritoneal, puede ser por pus, puede ser por sangre o puede ser una irritación química, por ejemplo, cuando un quiste se rompe, ¿no? Entonces, preguntar qué tipo de dolor también es importante. Viene a la emergencia, le preguntaban, viene por dolor, y le preguntaban, ¿qué tipo de dolor es, señora? ¿Es un tipo cólico, le hinca, le puta? ¿Qué tipo de dolor? Entonces, eso también nos va a dar una idea de frente a qué patología nos encontramos en esta paciente. Cuando hacemos la valoración de la paciente, será necesario complementar nuestra presunción diagnóstica con exámenes auxiliares, ¿no? Ojo, ya estamos hablando de exámenes complementarios o exámenes auxiliares. Muchas veces lo que pasa en las emergencias últimamente es que lo primero que hacen los médicos es, ya a la paciente le piden exámenes. O sea, ni siquiera hemos hecho una examinado como para presumir qué es lo que está pasando con ella y de frente le pedimos exámenes. Recordemos que cuando pedimos algún examen complementario sin una presunción diagnóstica, el examen complementario no tiene validez. Nosotros solicitamos los exámenes pensando o tratando o que nos ayuden a confirmar algo que tenemos en mente. O sea, nos ayudan justamente a eso, a complementar, a auxiliarnos o a confirmarnos nuestro diagnóstico. No son el diagnóstico por sí solos. El diagnóstico lo hace la valoración clínica y la complementariedad se hacen con los exámenes. ¿Ok? Entonces, es importante. Muchas veces esto se ve en jóvenes que salen, que de frente viene por dolor, tomografía. O sea, si no sabes qué buscar, vas a tener una tomografía y tal vez no veas nada. Entonces, la valoración clínica es importantísima. Dentro de la gama de exámenes que pedimos cuando tenemos abdomen agudo, tenemos el hemograma, ¿no? El hemograma, ¿por qué? Porque nos va a ayudar en dos aspectos. Primero, para valorar si hay un cuadro o confirmar que pueda haber algún cuadro infeccioso de fondo cuando tenemos leucocitosis asociado a displasión izquierda, y lo otro para valorar si existe algún grado de anemia o no. PCR y velocidades de detección nos ayudan para hablar o sospechar de procesos inflamatorios e infecciosos. Y la beta-HCG nos ayudará como prueba confirmatoria de que existe un embarazo y que probablemente este cuadro sea subsecuente a una complicación del embarazo, ¿no? Si nosotros tenemos un diagnóstico bastante claro, no esperaremos la hora y media que nos toma el resultado de una beta-HCG cuantitativa, bastará con una tira reactiva de embarazo, tira en orina, y o esperar la hora y media, que en los tiempos es importante, de esperar una beta-HCG cuantitativa. Entonces vemos que la clínica es importante. La ecografía transvaginal nos ayudará si hay alguna patología del útero, anexos y ovarios. En ocasiones puede complementar o será necesario complementar con una ecografía abdominal, por ejemplo, para ver si hay líquido libre, cuál es el volumen de esto, si sale de la cavidad abdominopélvica hacia el resto del abdomen, ¿no? La tomografía, resonancia, son exámenes que se pedirán a menos que el diagnóstico no sea claro y sea un diagnóstico incierto, ¿no? Ya que el acceso a estos no es de forma rutinaria por los costos y porque son procedimientos que
¿no? La exploración de vías urinarias también se puede hacer de forma analítica, examen de orina, urocultivo, sedimentos, ¿ok? O estudios de imágenes, ¿no? Y la exploración endoscópica o una laparoscopía diagnóstica se planteará en aquellos pacientes donde encontremos aparentemente normalidad en las pruebas auxiliares, pero que la paciente persista con dolor, ¿no? Entonces, y justamente esto, pues una laparoscopía diagnóstica, es un método auxiliar de diagnóstico. Muchas veces las pacientes creen que sometidas a una laparoscopía nosotros vamos a definir cuál es el problema y muchas veces cuando realizamos una laparoscopía diagnóstico encontramos las estructuras dentro de lo que podemos llamar no es 100% sensible para identificar la causa del dolor. Ojo, entonces eso también hay que saberlo y explicarlo a las pacientes. Pues te salía parejito, entonces uno de ellos hablaste y salvaste. Sálvate, mami. No se escuchó la cara. Abdomen agudo podemos tener causas ginecológicas y causas extraginecológicas. Lo que a nosotros nos interesa ver ahora son las causas ginecológicas, ¿ok? Y la hemos subclasificado o dividido según el ente que aparece con mayor frecuencia. Doctora Rivera. Crisita, buenas tardes. Crisita, ¿vas a tomar la prueba de salida ahora para pagarla? O en todo caso, ya va a ser las 6 de la tarde. A ver. No, creo que no termina. Ya te escribo por internet. Ya. Ok, entonces decíamos abdomen agudo hemorrágico, abdomen agudo infeccioso, mecánico, funcional y de causa iatrogénica. Y vamos a evaluar y explorar cada uno de ellos. El abdomen agudo hemorrágico es el más frecuente. Al inicio de la clase dijimos que en la parte abdominopélvica existe una gran cantidad de vísceras que se encuentran juntas, no es que una de ellas esté separada como en un cuartito y solamente duela eso y sea eso, o sea, todas se encuentran parcialmente juntas dentro de la cavidad y podemos tener causas extraginecológicas que nos causen dolor en esta región y que tienen que ser parte de nuestro diagnóstico diferencial. Así tendremos las causas urinarias, por ejemplo, una pielonefritis aguda nos puede dar dolor en la región abdominopélvica, por supuesto, pero ahí identificaremos otro patrón, ¿no? Por ejemplo, es una paciente que nos va a venir probablemente con disuria, que nos va a venir con polaquiuria, que nos va a venir con tenesmo vesical, y si hablamos de pielonefritis, probablemente nos venga con fiebre, ¿ok? La litiasis renal, es importante ver cómo es la calidad del dolor. La litiasis renal es un dolor tipo cólico que se irradia desde la región dorsal, dorsolumbar, atraviesa todo el flanco hasta dirigirse a la región abdominopélvica con irradiación hacia el canal inguinal. Entonces, las características del dolor son importantes. En las causas gastrointestinales, la apendicitis es un diagnóstico diferencial clásico. Cuando ustedes vayan a la práctica clínica intrahospitalaria, ustedes van a ver que si se trata de una mujer con dolor, siempre tenemos que diferenciar que sea una apendicitis, mucho más si este dolor se encuentra a nivel del cuadrante inferior del lado derecho. Entonces, es un cuadro que entra casi siempre en el diagnóstico diferencial. Podemos tener otras causas también, tipo constipación, adenitis mesentérica, tumoraciones, gastroenteritis, ¿ok? Infartos del segmento derecho del omento, ¿ok? Diverticulitis, enfermedades inflamatorias, entonces tenemos un bagaje muy amplio de diagnósticos diferenciales. Y no olvidemos las causas médicas, ¿no? Dentro de las causas médicas podemos tener causas metabólicas, la diabetes descompensada, toxinas, porfirias, uremias, púrpuras, ¿ok? La insuficiencia suprarrenal, que nos pueden también orientar a otra causa del abdomen agudo ginecológico. En la diapositiva, hace 2 diapositivas, nosotros veíamos
que el abdomen agudo ginecológico, la mayor frecuencia es aquel hemorrágico, ¿ok? El abdomen agudo hemorrágico es una de las principales causas de atención por emergencia de dolor asociado a sangrado, ¿ok? Y es lo más frecuente que vemos. Entonces, y dentro de ese abdomen agudo hemorrágico, el embarazo ectópico es una complicación bastante frecuente y que se presenta de forma muy frecuente en la emergencia. ¿Qué es el embarazo ectópico? Es la implantación del blastocisto fuera de su cavidad, fuera de su sitio normal. El sitio normal de implantación es la cavidad intrauterina. Cuando este se implanta fuera de esta ubicación normal es un embarazo ectópico, ¿no? Más del 90% de los embarazos ectópicos ocurren en la trompa uterina, específicamente en la región ampular de la trompa uterina. Cuando hablamos de embarazo ectópico tenemos una tríada clásica de presentación. Tenemos una paciente que presenta retraso menstrual o amenorrea, tenemos una paciente que puede tener sangrado tipo irregular, en escasa cantidad, generalmente rojo oscuro, y que puede estar asociada a dolor tipo cólico, y en casos donde tengamos una complicación aguda, el dolor, ¿no? Existe sospecha de embarazo ectópico en los siguientes casos. Una paciente que tenga amenorrea con test de embarazo positivo y que no veamos nada intraútero. Cuando nosotros vemos este valor de beta-HCG, que es 1500, y es importantísimo que lo sepan, nosotros cuando tenemos sospecha de embarazo ectópico sí tenemos que solicitar una medición de beta-HCG cuantitativa. Cuando esta beta-HCG cuantitativa se encuentra por encima de 1500 y no vemos en la ecografía transvaginal nada en cavidad intrauterina más que engrosamiento endometrial, nosotros estamos frente a un embarazo que se confirmado y que se encuentra fuera del útero. Entonces, sí o sí es un embarazo ectópico. Por debajo de los 1500 todavía podemos esperar que aparezca saco gestacional y el embarazo intraútero, sí, pero el punto de corte es 1500. Si nosotros tenemos una paciente por encima de 1500 de valor de beta-HCG que viene a la emergencia por dolor o sangrado, o ambos, y en la ecografía transvaginal no encontramos nada en cavidad, este embarazo se encuentra fuera. Es un embarazo ectópico y tenemos que buscarlo donde se encuentra, ¿ok? Hay algunos otros hallazgos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si es un embarazo en trompa uterina, más del 70% de los embarazos se encuentran al lado donde se encuentra el cuerpo lúteo. Para que me entiendan, si nosotros en la ecografía transvaginal encontramos el cuerpo lúteo al lado derecho y en la cavidad no hay absolutamente nada que nos sugiera que hay un embarazo intraútero y la beta-HCG está por encima de 1500, probablemente ese embarazo, más del 70%, alrededor del 70% de los casos se encuentra en la trompa de ese lado, ¿ok? Es importante ver eso. Existen hallazgos confirmatorios ecográficos de embarazo ectópico, como la presencia del saco gestacional en trompa, en ovario o cuerno, la presencia de embrión con latidos, la presencia de una tumoración con doble halo al flujo Doppler o la presencia de hemoperitoneo, ¿listo? Que son signos ecográficos que nos ayudan a llegar al diagnóstico de embarazo ectópico. El tratamiento del embarazo ectópico se da de 3 formas, ¿ok? Manejo expectante, manejo médico y manejo quirúrgico. El manejo expectante es el manejo en el cual no hacemos absolutamente nada, ¿listo? Un 40% en promedio de los embarazos ectópicos van a remitir de forma espontánea, solos, sin hacerles nada. ¿Qué criterios de inclusión tienen las pacientes para esto? Es una paciente que con un valor de beta-HCG menos de 1000, asintomática, es decir, no hay sangrado,
dolor, y en la cual no encontramos una tumoración que sobrepase los 3 centímetros de diámetro. Y tenemos ausencia de hemoperitoneo. Entonces, en esta paciente podemos dar de forma inicial manejo expectante, ¿ok? Hacer monitoreos cada 48-72 horas, tanto de medición de la beta-HCG para ver si esta se eleva, y controles ecográficos para ver si aumenta el tamaño de la tumoración y si aparece hemoperitoneo. ¿Ok? Si tenemos que en los controles la beta-HCG baja, la paciente sigue sintomática, clínicamente asintomática, la tumoración se encuentra del mismo tamaño, no crece y no hay hemoperitoneo, esta paciente es tributaria de manejo expectante. Es decir, no le hacemos nada más que un controles ecográficos y de beta-HCG. Que sea tributaria del tratamiento médico. ¿Okay? Y para esto también existen criterios de inclusión, o sea, qué pacientes escogemos para tratamiento médico. Y en esto estamos hablando de una paciente con una beta-HCG menor de 5.000, que se encuentra clínicamente estable, es decir, no hay taquicardia, no hay anemia, no hay hipotensión, con una tumoración no mayor de 4 centímetros, ausencia de embrión con latidos, ¿ok? Que es un criterio importantísimo, que sea una paciente que no tenga contraindicación para el uso del medicamento que es el metrotexate, es decir, no tenga hepatopatía, no tenga plaquetopenia, que tenga función urinaria y hepática conservada. El hemoperitoneo es relativo, ¿ok? En las nuevas guías que ustedes van a revisar, el hemoperitoneo es un criterio relativo de exclusión para manejo médico. Y escoger a la paciente, ¿no? Escoger a la paciente que va a acudir a sus controles y explicarle a la paciente que si bien se le está dando la opción de tratamiento médico, puede ser que el tratamiento médico sea no efectivo y al final termine necesitando una cirugía, ¿ok? Entonces, si nosotros reunimos todos estos criterios, lo podemos brindar a la paciente la opción de tratamiento médico. El tratamiento médico, en este caso, se hace con metrotexate. El metrotexate es un medicamento oncológica. La función básicamente es la inhibición de la producción de síntesis de cadenas de ARN por inhibición del ácido fólico, ¿ok? Es un antifolínico. Existen diversos esquemas de tratamiento, desde la monodosis, la bidosis y la multidosis. ¿De qué va a depender? De que escojas a tu paciente. Cuando recién salió en boga esto del tratamiento médico, lo que se planteaba era que lo más efectivo era la multidosis. ¿Cómo se daba? Dábamos los días 1, 3, 5 y 7 metrotexate, ¿a qué dosis? 1 miligramo por kilo de peso. Y los días 2, 4, 6 y 8 eran y veíamos cómo era la reducción de la hormona de la beta-HCG a las 72 horas, a los 5 días y a los 7 días. Si teníamos una reducción de 20%, estábamos hablando que el tratamiento era efectivo. Después salió el esquema de la monodosis. Solamente dábamos una dosis de metrotexate. ¿Cómo se daba? 1 miligramo por cada metro de superficie corporal en una sola dosis. Ya no usábamos ácido folínico, ¿ok? Dábamos, hacíamos la medición de la beta-HCG a las 72 horas y con una reducción de 20%, y algunas literaturas ahora dicen 15%, veíamos que el tratamiento estaba siendo efectivo. Y después salió las 2 dosis, ¿no? Se daba la dosis el primer día, el día 3, y se hacía una medición a las 72 horas de la reducción de la beta-HCG. Si había una reducción mayor del 20%, tratamiento efectivo. Es importante educar y vigilar a la paciente si esta va a ser tributaria de tratamiento médico. Hay algunas contraindicaciones absolutas para el uso de tratamiento médico. Por ejemplo, si encontramos hemoperitoneo masivo, está contraindicado. Si encontramos embrión con actividad cardíaca presente, está contraindicado. O si tenemos una paciente que es embarazo ectópico recibante, que quiero decir que en el anterior también hizo un embarazo ectópico, por ejemplo, en la trompa derecha se le dio tratamiento médico.
no se le da tratamiento médico, es quirúrgico, ¿ok? Y si no reúne todos estos criterios, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico va a depender de la complicación del embarazo ectópico. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un embarazo ectópico que no reúne los criterios para tratamiento médico, pero no se encuentra complicado, es decir, no se encuentra roto, la opción quirúrgica puede ser una salpingostomía, es decir, hacer un cortecito en la trompa, sacar todo el producto de la gestación y depende de la técnica quirúrgica o dejar abierta la trompa porque se vuelve a plegar o poner dos de afronte. Y la otra opción, cuando tenemos un embarazo complicado, es decir, roto, es la salpingectomía, la extracción de la trompa uterina con todo el embarazo ectópico. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Si ese tratamiento estaba bien. ¿Se me escuchó? 20% es la reducción que tenemos que tener de la beta-HCG basal, o sea, la beta-HCG que se toma el primer día de tratamiento a las 72 horas. Sí, doctora, gracias. Te escucho docente. Ok. ¿Alguna pregunta más para pasar esto? Blanca. Doctora, disculpe. ¿Y cuál era el otro tratamiento? El multidosis y el otro de 2 dosis. ¿Cuál era, doctora? Existe multidosis, monodosis y Ahora dosis. con prueba. La prueba, sí. Algo tengo que copiar el Okay. lista, ¿no? La multidosis es la que decíamos, que es 1,357. Esa dosis se da 1 miligramo Pero por con kilo prueba, de peso. mira, dos. La otra es la monodosis, o sea, solamente se da una sola. Pero esto sí es calculado según superficie corporal. 1 miligramo por superficie corporal. Y la otra es la bidosis, o sea, dos dosis, los días 1 y 3. Y también la dosis es calculada según la superficie corporal. 1 miligramo por superficie corporal. Y de la ¿Sí? sesión 2, unidad 2. ¿Cuál es la Gracias. prueba que he mandado? ¿Qué te pasa? Ok, chicos, entonces con embarazo ectópico estamos clarísimos, ¿no? Sí, doctora. Ok, un ratito, chicos. Son formaciones de gestación intraútero, que es su ubicación normal, y la ubicación extrauterina puede ser trompa, ovario, cuerno, cervix. Lo que se tiene que ahí es vigilar la gestación intraútero. La gestación ectópica se hace resección quirúrgica para darle viabilidad a la gestación intraútero, porque si tú utilizas tratamiento también estás haciendo o vas a producir la involución de la gestación eutópica, que es intracavidad, ¿no? Entonces lo que se hace ahí es la resección quirúrgica, o si es a nivel de cuello, lo que haces es la inyección local de metrotexate, inyección intrasacral, entras por vía ecográfica a la bolsa gestacional del cuello, inyectas intrasacularmente metrotexate para evitar el crecimiento de eso, pero la gestación eutópica se tiene que conservar. Obviamente existe el riesgo de que ese embarazo se pierda, ¿no? Si es una resección en cuerno o en cuello uterino, son gestaciones que sangran bastante y que pueden terminar en una histerectomía con la posibilidad que la gestación intraútero también se pierda, ¿no? O sea, de esa tarjeta que está mi nombre. Denominada cuerpo lúteo hemorrágico. 5% de las causas de abdomen agudo
de origen ginecológico representan a lo que es el cuerpo lúteo hemorrágico, ¿ok? Caracterizado por un cuadro de dolor abdominal bajo en fecha periovulatorio, estamos hablando entre el día 13, 15, 14, 15, 16 del ciclo, ¿ok? De inicio brusco, curso insidioso, y la magnitud puede ser variable, desde un dolor leve que remite con reposo e hidratación hasta un dolor intenso con remisión parcial con analgésico, ¿no? El diagnóstico es clínico, ¿ok? La asociación de dolor y con la asociación en el día del ciclo que se presenta. Y la ecografía transvaginal nos puede ayudar a llegar con mayor certeza al diagnóstico del cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Qué vemos en la ecografía? La ecografía, como ya les mencioné, es el método más accesible que podemos meter. ¿Qué vemos? Vemos a nivel de los anexos ovarios, específicamente una tumoración anecogénica que tiene en su interior zonas trabeculadas, ¿ok? ¿A qué se llaman trabéculas? Son zonas en las cuales vamos a encontrar así, como rayitas, en todo el interior del cuerpo lúteo, como si estuviera partido. Y esos son los depósitos de fibrina que se forman en el cuerpo lúteo hemorrágico. Cuando hacemos una insonación Doppler, lo que encontramos es un halo vascular alrededor de esta imagen, ¿ok? En tomografía y resonancia se ve como un ovillo vascular mucho más captante. Por ejemplo, acá ven la imagen tomográfica de un cuerpo lúteo, se ve a nivel del ovario, ¿ok? Una imagen hipercaptante que nos está hablando de vascularidad, y en la resonancia magnética vemos un ovillo vascular, ¿no? Es una imagen anecogénica con trabéculas en su interior, cápsula delgada, flujo Doppler positivo, que es el anillo vascular del cuerpo lúteo. El manejo del cuerpo lúteo depende de la complicación que tenga. Normalmente el cuerpo lúteo hemorrágico se maneja de forma médica. Reposo, la primera medida; la segunda medida, hidratación; y la tercera es analgésicos. ¿Ok? Podemos usar AINES tipo diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, dependiendo del grado de dolor que tenga la paciente, y hacemos un seguimiento con 2 exámenes: hemograma para ver si hay una depleción del volumen sanguíneo y la paciente está entrando en algún grado de anemia, y el seguimiento ecográfico para ver la remisión de este cuerpo lúteo. Normalmente la remisión se da entre los 7 días a 14 días posteriores del hallazgo. ¿Ok? El cuerpo lúteo hemorrágico se vuelve quirúrgico solamente en 2 casos: que veamos un cuerpo lúteo grande por encima de 5 centímetros que tenga solución de continuidad, y cómo se ve, se refleja la solución de continuidad con hemoperitoneo, o sea, líquido libre en la ecografía. Y lo otro, que veamos un descenso de los valores de hemoglobina en los hemogramas seriados que se toma la paciente. Son 2 indicaciones para tratamiento quirúrgico. Si no, el tratamiento es médico y la remisión normalmente se ve en los siguientes días. ¿Okay? La otra causa de dolor agudo hemorrágico en ginecología es la endometriosis. Ojo, no los focos endometriósicos en general, sino la presencia de algo que se llama endometrioma. ¿Okay? La endometriosis es una patología que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial, glándulas y estroma, que son funcionantes, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Se les escaman, sangran, crecen, funcionantes fuera de la cavidad endouterina. Pueden estar localizados a nivel de la serosa del útero, trompas uterinas, ovario, fondo de saco, e incluso pueden infiltrar estructuras adyacentes como vejiga, fondo de saco de Douglas, recto. ¿Ok? Entonces, cuando se coleccionan estos focos endometriósicos, pueden llegar a conformar tumoraciones de cápsulas delgadas, gruesas, hiperrefringentes, multitabicadas, de una característica ecográfica que se llama copos de nieve. Si ustedes se dan cuenta, es una característica como
si hubieran puntitos blancos dentro de la imagen anecogénica, si se dan cuenta acá también, como si fueran capitos de nieve que están cayendo, que son conocidos como endometriomas. Estos endometriomas, ¿ok?, pueden, al ser una tumoración axial, pueden torcerse, pueden romperse y producir dolor agudo, y el manejo en este caso es quirúrgico. ¿Cómo podemos sospechar de endometriosis sin la complicación del endometrioma? Es aquella paciente que tiene dolor pélvico crónico, es un dolor tipo cíclico, ¿ok?, que puede tener síntomas asociados como es esta triada, dispareunia, dismenorrea e infertilidad, en la cual aparece dolor súbito, ¿ok? El diagnóstico definitivo de estadiaje es la laparoscopía diagnóstica en el caso de endometriosis, en la cual se hace tratamiento por biopsia. El manejo de la endometriosis es tratamiento médico de primera instancia, ¿ok? Y cuando existe la complicación, como son los endometriomas, el tratamiento es quirúrgico. Entonces va a depender de cómo nosotros abordemos a nuestra paciente para decidir el tratamiento. Los endometriomas siempre son tratamiento quirúrgico. Ojo, durante el tratamiento quirúrgico lo que se trata es restituir la anatomía pélvica, mas no siempre se logra esto. Es importante que lo sepan, porque muchos endometriomas pueden producir gran síndrome adherencial por el proceso inflamatorio en la región pélvica y hacer que se peguen las trompas, que se pegue el útero, que se pegue la vejiga, el recto, y tengamos algo una pelvis donde todas las estructuras están juntas, pegadas, no se pueden separar y no se puede liberar. Y secundario al proceso inflamatorio que generan los focos endometrióticos. Este caso de endometriosis severa y profunda tiene un manejo quirúrgico, pero es difícil. Y muchas veces se tienen que hacer un abordaje multidisciplinario porque se tendrá que ingresar con el cirujano para ver tracto gastrointestinal, con el urólogo para ver vejiga, a veces hasta uréteres están tomados para tratar, ojo, tratar de restituir la anatomía pélvica, ¿ok? El tratamiento médico tiene varias líneas de tratamiento, desde AINES, anticonceptivos, análogos de GnRH, bloqueantes de receptores de estrógeno. Entonces tenemos un sinnúmero de variantes y esquemas para manejo de endometriosis, ¿ok? Dentro de lo que es abdomen agudo hemorrágico tenemos dos entidades, ¿no? Para terminar con esta parte, que es la menstruación retrógrada, ¿ok?, que es el tipo de menstruación en gran volumen que ocurre en el proceso de catamenia normal y en el cual en vez de salir de forma anterógrada hacia vagina y expulsarse, suele tener un flujo retrógrado, ¿no? Por trompas uterinas a nivel de fímbrias se abre y se desechan en la cavidad pélvica. La sangre como tal tiene un gran potencial irritativo. En algunos textos clásicos incluso ustedes van a ver que la sangre irrita o quema más que la pus. Entonces produce gran reacción inflamatoria y gran peritonismo. Clínica de esto es una paciente con menstruación asociado a dismenorrea con un gran flujo vaginal que viene por la emergencia por presentar dolor abdominopélvico de tipo urente, quemante, ¿ok?, localizado en toda la región pélvica, y en la ecografía encontramos generalmente útero y ovarios normales y un pequeño hemoperitoneo o líquido libre en la cavidad. El manejo de esto es reposo y AINES, ¿ok? No necesita manejo quirúrgico. Tenemos que investigar también algunas causas por las cuales se da este flujo retrógrado. Puede ser que a nivel de la región ísmico-cervical exista un stop para el flujo menstrual, como pueden ser sinequias cervicales, miomas cervicales que no permiten un flujo adecuado. Puede ser que tenga algún tipo de presencia de himen perforado, que es otra causa. Podemos tener una paciente que tenga sinequias vaginales. Entonces, cuando veamos estos casos, tratar de investigar si existe alguna otra patología que relacione la menstruación retrógrada en estas pacientes. Y la última entidad en abdomen agudo hemorrágico es la hemorragia postquirúrgica, ¿no? Cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea laparoscópico
o de forma abierta, puede condicionar algún grado de sangrado poshemorrágico, posquirúrgico, ¿no? El primer signo de la hemorragia posquirúrgica es la taquicardia, ¿ok? Después encontraremos hipotensión, encontraremos distensión del abdomen. Cuando nosotros hacemos un abordaje de imágenes en una ecografía abdominal, ecografía pélvica, encontramos líquido libre que puede ser cuantificado parcialmente. En sangrados masivos podemos encontrar incluso que el líquido asciende hacia las corredoras, el fondo, en la región del subcostal, a nivel del hueco de Morrison. Entonces tenemos sospecha de ello, ¿ok? Es una indicación de exploración quirúrgica urgente, una relaparotomía urgente. Ojo, cuando tenemos hemorragia posquirúrgica, la indicación es laparotomía, es decir, cirugía abierta. No se nos vaya a ocurrir tratamiento laparoscópico, porque estamos frente a una paciente inestable, potencialmente crítica. El mejor acceso es el que te brinda mayor visibilidad y un acceso mucho más rápido, y por lo tanto es la laparotomía, o sea, la incisión abierta, ¿ok? Se tiene que tener como la prioridad del tratamiento es el control arterial, ¿no? Control de daños a nivel de los vasos, cauterizar o eliminar el vaso que esté sangrando, además de reposición de volumen. Y la reposición de volumen en nuestros pacientes es con paquetes globulares, algo para que se les quede grabado. Siempre que tenemos reposición de este tipo, tenemos que reponer 3 aspectos, no solamente paquete globular, que son glóbulos rojos, sino también tenemos que reponer otros componentes. Se pierde plasma, donde están los factores de coagulación, y se pierde plaquetas, que son importantes. Ok, entonces la reposición es 1-1-1. Si damos un paquete de globular, damos uno de plasma, damos uno de plaquetas, y así, max, a un ritmo de 5-1-1-1, ¿ok? Es la reposición rápida y el manejo quirúrgico, que es por laparotomía. Ok, hasta ahí, chicos, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro hasta ahí? David. Doctora, buenas tardes. En el embarazo ectópico, ¿puede empezar el dolor a partir de una semana determinada? O sea, cuando ya está grande el feto y hay... Teóricamente, la complicación, sí. O sea, va a depender de dónde está localizado. Ojo. Si es un embarazo cervical, normalmente las complicaciones aparecen entre las semanas 8 y 12. Si es un embarazo cornual, pueden tener tamaños un poco más grandes, a partir de la semana 14, 16. Si es un embarazo a nivel de trompa, es una región de poca distensibilidad. Normalmente los síntomas de dolor aparecen en entre la semana 6 y 8, y es justamente donde existen las complicaciones, lo mismo que en el ovárico. Entonces depende de la localización. Lo más frecuente es que sea un embarazo ectópico tubárico, y las complicaciones aparecen de dolor a partir de la semana 6 y 8, ¿no? Ya cuando la paciente también presenta menorrea. ¿Sí, David? Sí, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más de abdomen agudo hemorrágico? Lisette. Doctora, la culdocencia en el embarazo ectópico, ¿en qué momento se ha sido perdida? Cuando tienes duda diagnóstica, ¿ok? Si tienes un líquido libre en cavidad abundante, el líquido puede ser líquido supresivo, puede ser sangre, puede ser pus, ¿cierto? Los equipos ecográficos actualmente nos ayudan mucho para identificación de tumoraciones en anexos. La beta-HCG es un examen que lo tenemos a la mano y es rápido. Okay, entonces, la culdocentesis es un examen que se ha dejado de hacer, pero ponte, tú estás en tu puesto de salud,
¿ok? Te viene una paciente con dolor abdominal, tú al tacto vaginal encuentras fondo de saco de Douglas con reflexión, o sea, lleno, no tienes beta-HCG, no tienes ecografía, y tú quieres ver si lo que tiene ahí la paciente es sangre o pus. Entonces haces una cultocentesis, paciente en posición ginecológica, coges un espéculo, aperturas bien las paredes vaginales, ingresas una jeringa de 20 conectado a una aguja 16 o 18, que a nivel del fondo de saco de Douglas ingresas y aspiras para ver qué cosa es, ¿no? Gracias, doctora. Ok. ¿Alguna duda más? Está clarísimo, ¿no, chicos? Marlon. Doctora, yo tengo una duda sobre la menstruación retrógrada. Las características principales es por el dolor urente y por el hemoperitoneo que se encuentra, ¿verdad? Dolor, el tipo de dolor. Generalmente es una paciente que viene con reglas dolorosas. El tipo de dolor diferente a la dismenorrea es un tipo de dolor urente, y en la ecografía generalmente se encuentra fondo de saco de Douglas ocupado por líquido, ¿ya? Y que nos hace sospechar de un hemoperitoneo. No hay asociación de otra clínica, es decir, no es una paciente afebril, con beta-HCG negativo, regímenes catameniales regulares. No hay variación hemodinámica, o sea, no hay taquicardia, no hay hipotensión, tampoco hay variación en los valores de laboratorio, hemoglobina normal, no hay leucocitosis, no hay desviación a la izquierda. Entonces, en esta paciente se sospecha de menstruación retrógrada, ¿no? Está bien, gracias. Ok. Listo. A ver, lo que nos queda repasar acá es abdomen agudo infeccioso. Estamos a la mitad más o menos de la clase. La doctora Sonco lo que me comenta es que vamos a hacer una prueba de acá, donde nos estamos quedando, en abdomen agudo hemorrágico, muy aparte de la pregunta del pretest. Entonces, el martes, por cuestiones de salud, no se pudo realizar la clase. Entonces voy a coordinarlo con Tamiko y pónganse de acuerdo si puede ser mañana, el sábado o el domingo. Y antes de iniciar esa clase, para terminar lo que es abdomen agudo, vamos a tomar el pretest. ¿Ok?